En esta presentación vamos a hablar del nuevo orden económico tras el Acuerdo de Bretton Woods. El Acuerdo de Bretton Woods sigue siendo uno de los más importantes debido a que mantiene un orden económico mundial que establece una estabilidad que permitiría a los estados hacer prácticas de multilateralismo con el enfoque de comercializar entre estos mismos. Además de esto, el Acuerdo de Bretton Woods, aunque llega a colapsar en 1970, se puede ver rastros del mismo en lo que sería en la actualidad, cómo sería el predominio del dólar. Al mismo tiempo tenemos la tabla de contenido, la cual establece 4 elementos importantes para entender el contexto histórico de Bretton Woods y cómo este fue evolucionando hasta lo que sería la economía que ha perdurado hasta el día de hoy. Primer tema, tenemos el contexto histórico de la conferencia de Bretton Woods. En esta conferencia podemos ver que se establece en el contexto de dónde se funda, cuándo y cuál sería su objetivo fundamental, la cual es mantener una estabilidad dentro de las relaciones económicas entre estados. También tenemos la postura de Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos de estos países llegan a predominar en lo que sería la moneda en el uso internacional. Y su cooperación es de suma importancia para que el Bretton Woods pueda ajustar su moneda a un intercambio entre las naciones. También tenemos el caso de la hegemonía del dólar. Hoy en día vemos que el dólar llega a ser parte de una gran escala del uso monetario. Y esto se debe al Bretton Woods debido a que él mismo puede utilizarse para transacciones y llega a ser la moneda de más preferencia entre estados. Y también intentos actuales para realizar la economía mundial. En esto vemos de manera objetiva cómo los estados buscan su autodeterminación y tratan de dejar de no depender solamente en la economía estadounidense, debido a que si esta economía llega a sufrir cualquier tipo de gravedad, se verían reflexionados también en sus propias economías. En primer instancia tenemos el contexto histórico de la conferencia de Bretton Woods. Esta conferencia se puede rastrear al New Hampshire en Estados Unidos en 1944 para discutir cómo se va a fundar el nuevo orden económico y financiero del mundo después de las recesiones que ocurren en la Segunda Guerra Mundial. La conferencia fue encabezada por Estados Unidos y 44 naciones aliadas, entre ellas está Reino Unido, la Unión Soviética, China, Francia y entre otros. El acuerdo mantuvo que se necesitaba dos organizaciones internacionales, que serían el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Estas fueron introducidas formalmente en 1945 y ambas instituciones han perdurado durante el año. Por ende, han servido de manera global como pilares importantes para la financiación del capital internacional y las actividades comerciales. El propósito dentro del Fondo Monetario es monitorear los tipos de cambio e identificar las naciones que necesitan el apoyo monetario global. Por otro lado, tenemos el Banco Mundial. Este también fue conocido en su tiempo como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Se estableció para administrar los fondos disponibles para brindar asistencia a los países que sufrieron grandes repercusiones en la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando económica y físicamente. En el siglo XXI, el Fondo Monetario está compuesto de 190 países miembros, por lo cual se promueve la cooperación monetaria global. Los asistentes a la conferencia también establecieron las reglas para el sistema de comercio internacional, incluida la adoptación del dólar estadounidense como moneda global dominante. Sin embargo, no querían descartar sus monedas nacionales y se estableció un tipo de cambio.
Al mismo tiempo, se hacen acuerdos generales sobre aranceles, aduaneros y de comercio, con lo que da origen a la Organización Mundial de Comercio, para promover la multilateralidad entre estados. La conferencia fue una de las conferencias internacionales que jugó un papel fundamental en el siglo XX, ya debido a esto que se configuró un panorama político, económico y financiero del mundo. Ahora bien, los componentes claves del acuerdo de Bretton Woods se dividen en 5 facetas. Los tipos de cambio fijos que se existían entre el dólar y las demás monedas, lo cual promueve una estabilidad internacional debido a que no estarían la gran volatilidad que existía después de la Primera Guerra Mundial. El estándar del oro, el oro llega a ser uno de los minerales que mantiene su valor y al momento de aplicarlo al dólar estadounidense, este contiene lo que sería una reserva. El Fondo Monetario Internacional, el control de capital debido a que Estados Unidos controlaba la producción del dólar, este tenía que llevarlo de manera a que respondía a las reservas de oro. La convertibilidad llega a ser un punto más importante y lo que dio énfasis al derecho al multilateralismo internacional, debido a que, a que los dólares estadounidenses pueden ser convertibles a oro. Ahora bien, si pasamos al segundo tema, nos encontraremos con otro punto de indicio muy importante dentro de Bretton Woods. La postura del Reino Unido y de Estados Unidos llega a ser un tema muy importante dentro del Bretton Woods, debido a que Estados Unidos desempeñó un papel en el juego de normas del sistema de Bretton Woods, a la par con el Reino Unido. De igual forma, ambos actores internacionales comprendieron la necesidad de establecer un orden económico mundial que no solo se encargara de la economía de Europa, sino en una economía global. Debido a esto, Bretton Woods también respondió a las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial. En las personas que se ven en la foto sería Harry Dexter White y John Maynard Keynes, que ambos abogaban por un sistema de cambios fijos apoyando el patrón oro-cambio. Y así, en otras palabras, la moneda estadounidense se pondría como reserva y para sustentar su respaldo, el oro serviría con ese propósito. Al mismo tiempo, el economista John Maynard favorecía un sistema multilateral de pagos y un banco internacional de emisión de dinero. Sin embargo, podemos discutir que el cambio de Bretton Woods fue beneficioso para Inglaterra. En cierto punto, no lo podemos comparar con los países de Europa que tuvieron que reconstruir su infraestructura, o los Estados Unidos, que llegaba a ser un gigante económico con un desarrollo exponencial y mediante el auge del dólar como moneda internacional, su importancia crece, sino que Gran Bretaña enfrentó grandes cambios económicos y políticos durante la Segunda Guerra Mundial, donde había entrado con un vasto imperio a la guerra y sale victorioso, pero como un perdedor económico, debido a que su economía se invade de deudas, incapaz de mantener su imperio sobre la soberanía que se había puesto en la Primera Guerra Mundial. Además, la libra esterlina también está sufriendo una depreciación mediante los tipos y más los tipos de cambio fijo le quita el control monetario a Gran Bretaña. A pesar de sus diferencias de prioridades, el Reino Unido no pudo hacer nada para mantener su estatus como primera potencia mundial, como fue la Primera Guerra Mundial, sino que resulta que al momento de presenciar el poder económico, político y militar de Estados Unidos, reconoce que los países deberían aceptar el patrón oro-cambio para establecer una economía estable. Y para contribuir, Gran Bretaña desmantela su imperio y contribuye a la creación del Bretton Woods. Al mismo tiempo, si tenemos en consideración la gráfica,
podemos observar que en 1950 hasta 1970 hay un crecimiento espontáneo en el PIB per cápita real de las economías avanzadas. En esa época se podría decir que Inglaterra tuvo un crecimiento económico nuevamente gracias al Bretton Woods. En este punto vamos a hablar sobre las causas de la hegemonía del dólar. El papel cada vez más importante del dólar estadounidense llega a reflejarse dentro del entorno internacional, como una unidad de cuenta internacional que fue decisivo para facilitar la transición de la libra esterlina al dólar estadounidense en los años 60. La característica crucial del dólar no es solo una reserva internacional de valor, como muchos creían, debido a que este tiene de respaldo el oro, sino una unidad de cuenta internacional compartida entre actores internacionales, donde los extranjeros pueden utilizar el dólar como para el mercado internacional financiero. La hegemonía del dólar también suele atribuirse a varios factores dentro del Bretton Woods. Por ejemplo, sería la Ley de Reserva de Oro de 1934, donde se establece que Estados Unidos, al momento de despachar el dólar, se podría utilizar como método de cambio por el oro, dándole estabilidad a su economía y confianza. También está la reconstrucción y fomento que se firma en Bretton Woods para proporcionar financiamiento para la reconstrucción de la economía global. Entre ambas instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se puede ver que esta utiliza el dólar como moneda de reserva. De igual forma, tenemos a lo que sería el poder de Estados Unidos. La potencia que sería Estados Unidos a nivel económico no pondría objeción en las políticas al momento de que otros estados puedan mejorar su posición debido a que la economía la está dirigiendo Estados Unidos. Al mismo tiempo se podría establecer que el crecimiento del dólar estadounidense en la expansión de una economía mundial se le atribuía a una preocupación del Estado, a un dilema. Este dilema planteaba que el sistema monetario no podía satisfacer el comercio internacional. ¿Y esto por qué se debía? Esto se debía principalmente por la liquidez, debido a que la liquidez internacional aumentaría y consigo los déficits de la balanza de pago que generaría los Estados Unidos, lo que provocaría que los extranjeros perdieran confianza en el dólar estadounidense. O en el otro dilema, se trataría de reducir los déficits de balanza de pago de Estados Unidos, por lo que resultaría en una falta de liquidez internacional que afectaría a lo que sería el comercio económico mundial, y ocurrirían los sucesos que pasaron en la Gran Recesión de 1930. En otras palabras, se podría decir que las reservas internacionales siguieron el ritmo del crecimiento del comercio mundial. Se requiere una oferta cada vez mayor de dólares y estar incompatible si se quería prevalecer las reservas del oro que se establecían a la convertibilidad del dólar al oro. No se iban a tener suficientes reservas para sustentar el comercio internacional. En la próxima gráfica se explicará la participación de Estados Unidos en la producción mundial. En este infograma podemos ver la participación de la producción mundial equivalente a los porcentajes, donde vemos a Estados Unidos, al euro, que serían los 12 países que lo conformaban en ese momento, y algunos países asiáticos. Y vemos cómo la producción de Estados Unidos, al ser la potencia mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece prioritario. Sin embargo, al momento de que se encuentra dentro de los años 1970, ahí es que comienza a acumularse el colapso del Bretton Woods, donde no había las suficientes reservas para sustentar el dólar. No obstante, esta
Estas declaraciones de parte del presidente Nixon y el abandono de Bretton Woods no llegaron a ser suficientes para derrocar a la economía estadounidense, debido a que ya en este punto, mayoría de las transacciones que se fundamentaban en, en el comercio internacional fueron llevados a cabo en moneda estadounidense, por lo cual si se depreciaba y la gente comenzaba a perder la confianza, a nivel internacional se verían afectados negativamente. Los métodos actuales para desdolarizar a nivel global se llevan a cabo mediante países y organizaciones, las cuales tienen la misión de reducir la dependencia del dólar como moneda de reserva global. Al momento de promover su moneda o diferentes monedas en el comercio internacional. Debido a esto, se podría objecionar que hay diferentes métodos. Por ejemplo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura es llevado a cabo con el propósito de poner una alternativa a lo que sería el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Debido a esto, ofrece cualquier tipo de financiamiento a infraestructuras o proyectos que beneficien a países de diferentes continentes. Al mismo tiempo también tenemos los BRICS, que llegaría a ser Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Para reducir su propia dependencia del dólar, estos optaron por crear el Banco de Desarrollo. Y también están especulando hacer una moneda digital, la cual cumpla la competencia entre estas cinco poderes emergentes económicos. Por un lado, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS llega a cumplir una versión similar a lo que sería al Banco Asiático, debido a que este proporciona financiamiento para proyectos de infraestructura en países de desarrollo. También tenemos uno de los esfuerzos para reducir la dependencia del dólar, es comprar oro y aumentar sus reservas de oro, disminuyendo así las reservas en dólares. Por ejemplo, Rusia ha estado comprando oro agresivamente en los últimos años para prevenir cualquier tipo de conflicto, y esto se puede ejemplificar a medida del conflicto Ucrania y Rusia, debido a que al momento que los países, y especialmente Estados Unidos, impone sanciones, este tenía mayoría de sus reservas en oro, por lo que el gobierno todavía puede operar bajo su estado sin ninguna complicación. Sin ninguna complicación interna. Externa ya sería bloqueos del comercio internacional, de importaciones e importaciones. Importaciones e exportaciones. También se llama el esfuerzo realizado entre la liquidez del sistema financiero estadounidense. En una situación hipotética, la desdolarización se llevaría a cabo. Esta podría contener diferentes aspectos de consecuencia y de beneficio. A la primera instancia, como consecuencia, si se hablara de erradicar de manera global el dólar, esto tendría así consecuencias dentro de Estados Unidos, que va a ser una de las potencias económicas, y esto afectaría a sus bolsas de valores, los cuales llegan a tener una de las industrias más importantes del mundo, y esto afectaría indirectamente a los países del mundo. Al mismo tiempo, también se puede decir que en los beneficios ayudaría a contribuir más la distribución de competencia hacia el comercio internacional mediante diferente uso de monedas extranjeras. Sin embargo, los países también dependen de que una sola moneda pueda mantener la estabilidad mediante
su gran cantidad de reservas a nivel internacional. Por lo que si eliminamos el dólar de esta ecuación, llegaría a desestablecer los tipos de cambio entre las monedas extranjeras y el dólar. En conclusión, se podría ver cómo la conferencia de Bretton Woods llega a tener una importancia, no nada más desde la Segunda Guerra Mundial, sino en la actualidad, donde también utilizamos los dólares como principal vía en el sistema monetario. Y las reservas, aunque no se cumple con el sistema patrón de cambio, se podría ver cómo este se podría aplicar nuevamente en otra situación de crisis, donde el dólar pueda hipotéticamente decaer a una gran escala.